Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Debajo de un arbolito que se salvó de la quema. ¿No es verdad, Simón Bolívar, que al hacer tu juramento histórico en Montesacro, no pensaste que tu brazo hoy se sintiera cansado de tantos que se han colgado para escudarse en tu nombre? Hay razón en lo que dices. Yo frente a Simón Rodríguez juré liberar mi patria y tal vez por inocencia no la soñé gobernada por indignos de mi herencia. Un saludo a todas y todos, ¿vale? En esta fórmula perfecta, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, leyendo aquí la Constitución con nuestro invitado, con Emilio Hernández, doctor, investigador de nuestra Universidad Simón Bolívar. En estos febreros que hoy tenemos que seguir consolidando lo que hace nuestra presidenta encargada Delcy, Eloína Rodríguez Gómez. Un saludo a ella y a todo el equipo desde aquí el referente informativo. Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Hoy, en esa fórmula perfecta que leí el artículo 2, arrancamos el programa. Emilio, quiero saludarte, tú como siempre estudioso, escritor en tu columna, quiero saludar a la Universidad Simón Bolívar, a la Universidad Militar, pero igualmente en estos caminos de la patria, todas y todos los que coadyuvan, como lo dice la Constitución, con respecto a lo que es hoy la fórmula del equilibrio, como decía el padre Bolívar, porque arrancamos con esa tremenda música Ali Primera, con ese Bolívar vivo. Yo quiero hablar del 27 de febrero, también de la ley de amnistía. Tenemos varios temas hoy y también de un estudioso que lo tengo ya en un tiempo, como lo es Ray Dalio, que nos habla del nuevo orden mundial. Pero bueno, quería que tú nos dieras una antesala porque hay unas cápsulas ahí muy interesantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, y te agradezco, siempre eres invitado aquí permanente, Emilio. Gracias. Bueno, sí, digamos que una de las cosas que tenemos que hacer es reafirmarnos en nuestros valores y nuestras, digamos, acciones recientes, proezas recientes de la historia reciente, para, bueno, de alguna manera conseguir esa base firme, esa base sólida que nos pueda como tener un asidero ante la circunstancia que estamos viviendo, porque mucha gente ha estado como muy deprimida, muy pesimista con respecto. Yo creo que tenemos una plataforma cultural, ideológica, que reforzó el comandante Chávez. Claro. Ahí lo tenemos, ahí te tengo una sorpresa. Sí, bueno, y que yo creo que vale la pena este tipo de temas. Claro, que estás fíjate. planteando, sí. No, y yo sé que tú estás escribiendo y por eso es que le agradezco a este Dios que nos ilumina, de verdad que estemos aquí compartiendo, porque ante todos estos hechos, yo creo que hay un saldo que Dios nos entrega, que es sin duda un salto adelante que está haciendo la doctora Delcy, pero igualmente, lo que siempre aquí expresamos, con Nicolás hubiera sido lo mismo. Nosotros teníamos ya una hoja de ruta constitucional, pero con estos embajadores del desastre,
con estos señores antipatria que están afuera, que lo que han hecho es cambiar la realidad de lo que es una Venezuela de paz, una Venezuela que lo que pide claramente es el respeto en las relaciones internacionales. Ahorita lo están viendo y yo creo que hoy podemos conversar muchas cosas, pero vamos a irnos a un 27 de febrero de 1989, que muchas o muchos no se recuerdan. Y hoy tenemos que estar pendientes de lo que es hoy la Constitución, el Estado social y por supuesto lo que tú dijiste. Y muchos no lo vivieron. Claro. Porque hay gente joven también. No, y tenemos, mira, tenemos el primer y el segundo segmento aquí dedicado a ese desastre que había antes y cómo de 27 después del año 98 con nuestra Constitución cambió todo. ¿Pero cambió para qué? Para un Estado social, para relacionarnos con respeto con todos y todas. Vamos a ver ese video. Es una gran verdad, pero es solo un destello de la tragedia que aquí vivimos. Yo lo viví. Mire, a mí nunca se me olvida esto que ocurrió en esos días. El 27 de febrero de 1989, yo amanecí en Miraflores. Yo era mayor del ejército, como se sabe, y trabajaba en Miraflores, en el Palacio Blanco. Y yo amanecí allí ese lunes, pero amanecí con fiebre. Y fui al médico del regimiento de la Guardia de Honor y me diagnosticaron lechina, una enfermedad que le da más que todo a los niños, pero a mí me dio a los casi 40 años ya. Y entonces el médico me mandó reposo absoluto domiciliario. Es una enfermedad muy peligrosa en adultos, sobre todo en los niños no es tan peligroso, en adultos se puede hasta morir alguien, y además es altamente contagiosa. Y recuerdo que la secretaria de mi despacho, de mi oficina, además estaba embarazada y no le había dado lechina. Más peligroso aún. El general, que era mi jefe, no le había dado. Me dijo: ni te me acerques, que a mí no me ha dado. Vete para tu casa. Pero ya habían comenzado el sacudón, el despertar. Yo volví, estuve fuera esos días, en casa, enfermo, y viendo a distancia el desastre. Y volví a la semana ya recuperado, pero más adolorido en el alma, por la masacre, por la tragedia, por la impotencia, además, porque ya teníamos el movimiento bolivariano revolucionario 200, pero aquel movimiento fue sorprendido, como casi todo el mundo, por la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. Fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña, mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia, porque eso fue lo que ocurrió aquí. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor hasta las cumbres de Ayacucho,
derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Solo que estaba dormido, ¿saben? Así como un gigante dormido, el pueblo dormía. Pero aquel día despertó de sacudón, de repente. Ahora, uno pudiera decirlo de muchas maneras, camaradas, compañeros, hermanas y hermanos. Pero el 27 de febrero, aquel lunes de aquel año 1989, comenzó, así lo digo, el siglo XXI en este planeta. El siglo XXI en el mundo comenzó en Caracas, comenzó en Venezuela, un lunes por la mañana, 27 de febrero. Esta reflexión de Hugo Chávez es importante, mi comandante Chávez, porque hay un antes y un después. Hay lo que se llama, los historiadores lo llaman de un punto de inflexión histórica. Yo quería que tú nos lleves un poco como docente, como investigador, porque nos dejó toda una huella que después desde el año 99 para acá, y es bueno que hoy nos vean porque están llegando nuevos embajadores, y yo creo que es importante que la lectura de la Venezuela de hoy en paz es una lectura estratégica para muchas cosas, pero también para quitarnos encima ese grupo de políticos que están en el extranjero atacando a la Venezuela, una Venezuela de paz, una Venezuela que con Nicolás Maduro Moros tenía una hoja de ruta estratégica y hoy la está continuando perfectamente Delcy Eloína Rodríguez Gómez, porque no podemos volver a ese estado de problema. En el próximo segmento vamos a profundizar eso, pero yo quería que tú nos dieras tu lectura. Sí, bueno, el 27 de febrero del 89, sí, como dice mucha gente, sí fue un punto de inflexión importante en la historia de Venezuela. Pero, bueno, podemos concentrarnos en unos aspectos en particular. Hay uno que me parece muy obvio, que es que hubo un punto de inflexión, o fue el comienzo de una relación distinta de la Fuerza Armada con el pueblo. Porque, digamos, ese fue como la cúspide de lo que era una Fuerza Armada, digamos, al servicio de las oligarquías, que simplemente salieron a poner orden, y es lo mismo que para ellos en ese momento era igual que salir a matar gente que estaba protestando en las calles. Se estima como en 3.000 personas, 3.000 muertos, hay diversos estimados, pero yo creo que a partir de ese momento comenzó una reflexión en la Fuerza Armada. Es decir, muchos cuadros medios de la Fuerza Armada, incluyendo a Chávez, comenzaron a preguntarse, bueno, su rol institucional en un país no puede ser ese, salir a la calle a asesinar inocentes y compatriotas. Entonces, yo creo que si podemos dar, digamos, como referencia una de las bases de esa doctrina que hemos implementado en la época chavista, de la unión cívico-militar y ahora cívico-militar policial, yo creo que ese podría ser uno de los más importantes antecedentes de esa doctrina que es la que se está implementando en este momento. Entonces, eso no es poca cosa, eso es muy importante. O sea, tener una Fuerza Armada que ya de hecho, en mi opinión, no era tan extrema como, por decir, la Fuerza Armada chilena, que se formó a raíz del golpe de Pinochet, o Argentina. Doctrinariamente, la Fuerza Armada venezolana nunca fue tan extremista en ese aspecto, ¿no?, de defender los intereses imperiales o los intereses de las oligarquías.
de la Fuerza Armada ya había salido cuadros de izquierda en Venezuela, cosa que era impensable en la Fuerza Armada chilena o argentina o uruguaya, por poner solo unos ejemplos. Pero a pesar de que no era una doctrina tan extrema, fue el 27 de febrero, ese sacudón fue un sacudón en las conciencias también de todos los venezolanos y de la Fuerza Armada, que yo creo que ahí comenzó a dar inicio, se comenzó a gestar esa noción de que la doctrina de la Fuerza Armada venezolana tiene que ser junto al pueblo, no contra el pueblo. Eso es más o menos una de las lecturas que yo hago ahí. Otra de las lecturas que se puede hacer es que no se puede ser políticamente desfachatado, como lo es Trump, por cierto. Él es desfachatado políticamente y yo creo que él va a pagar eso. Yo creo ya todas las encuestas dicen que, bueno, que están detrás de la ambulancia ahora los republicanos. Y los resultados electorales que ha habido en los meses recientes. Pero me refiero a la desfachatez porque poco antes había ocurrido la famosa coronación, que así llamaron, digamos, un evento a todo trapo que organizó el presidente en ese entonces, Carlos Andrés Pérez, con invitados de todo el mundo y, digamos, con todo el lujo del mundo cuando la gente estaba realmente pasándola mal. Entonces, ese desnivel de, digamos, de creer que en política se tiene todo el poder y se puede ser desfachatado, yo creo que ahí también se rompió. El político debe mostrarse, digamos, más humilde y más del lado de la gente, lo cual terminó de demostrar, por supuesto, 10 años después o 9 años después, el comandante Chávez cuando ganó las elecciones y comenzó a gobernar con otra visión. Entonces, sí, fue un punto de inflexión en varios sentidos y yo creo que por lo menos estos dos sentidos yo los he pensado mucho, ¿no? Y claro, al poco tiempo, históricamente hablando, vino el 4 de febrero, que fue, digamos, una reacción de lo que he estado comentando, de cuadros medios de la Fuerza Armada, digamos, reclamando, en el fondo, reclamando muchas cosas, ¿no? Pero en buena medida también el rol de la Fuerza Armada en el país, ¿no? Que no puede ser simplemente reprimir gente. Claro, fíjate, Emilio, hay algo muy importante ahí que va con una doctrina bolivariana que es las garantías sociales. Volviendo a Bolívar fue un militar y en esas garantías sociales se ha mantenido, y yo creo que del 99 para acá, con nuestra Constitución, cuando uno ve los 3 pilares fundamentales que nos escribe la Constitución, que es la seguridad, la defensa, pero también el desarrollo nacional, se formula una política clara y pacifista. Prácticamente es la defensa integral que se ha dado siempre en nuestro país. Vemos hoy de verdad lo complejo que está en algunas naciones. Coadyuvamos todos para que la paz, la solidaridad, y hay algo importante, Emilio, que yo quiero también reflejar aquí, que siempre la doctora Delcy, igualmente Nicolás, que son las relaciones de respeto con los demás países del mundo. Y es lo que yo creo que hoy se debe formular, como lo está haciendo perfectamente nuestro gobierno, que los demás gobiernos, las demás naciones entiendan que lo que buscamos siempre son unas relaciones de respeto, que nosotros no nos metemos y nos involucramos en ninguna política interna de ellos. Por ahí andan estos señores del desastre metiéndose allá con los demócratas, con los republicanos, imagínate. Yo no sé si son venezolanos de verdad,
Venezolano hoy es el que está pendiente. Mira, nosotros tenemos bastantes cosas que reflejar, que proyectar, que motivar. Nosotros tenemos un sinfín de valores epistémicos que hoy el venezolano de hoy está dando muestras de cómo nosotros estamos hoy enfocados. Y para eso, de verdad te agradezco ese enfoque tuyo. ¿No? ¿Tú querías decir algo? Vamos por una pausa. Bueno, si queremos a la pausa. Vamos a la pausa, porque venimos con otro material del 24 de febrero, pero viendo hoy claramente lo que ocurrió con el pueblo. Nosotros tenemos un sinfín de capacidades hoy, de capacidad instalada, hoy que podemos darle vida. Fíjate, yo me reflejo porque estoy estudiando a Ray Dalio. Las capacidades hoy que tiene la Venezuela de hoy, que no nos hace falta nada de meternos, sino por el contrario, producir, trabajar y relacionarnos perfectamente con todo el mundo. Vamos a irnos a la pausa y ya volvemos. ¿Vale? Nos quedamos con la palabra capacidad, la capacidad hoy. Me recordé porque está, como le dije al profesor Ray Dalio, ha tenido hoy una visión de entender lo que son 5 áreas como la tecnología, el tema de los minerales, el tema igualmente de lo que es hoy los activos, y entre eso el petróleo. O sea, son hoy fórmulas como la tecnología, como la inteligencia artificial que están rompiendo paradigmas dentro del nuevo orden internacional, pero la Venezuela de hoy tiene mucho con eso, pero tiene capacidad, tiene un personal, lo que es el talento humano, que es algo invalorable para nuestra patria. Cuando uno ve todo esto, estaba yo haciendo una simulación y juego estratégico, tú lo sabes muy bien porque lo que eres tú y Víctor son estrategas, ingenieros en todos estos temas, entonces estaba haciendo como una visión en estas noches y ver la palabra capacidad, como estaba todo montado, que sale de todos estos ejercicios empresarial, de los trabajadores, de todo el sistema de investigación. Tenemos una capacidad instalada para lograr proveer y no ocurrir lo que vamos a ver ahorita en este video. No queremos verlo. Vamos a ver lo que ocurrió el 27 de febrero de 1989. Vamos a verlo, Sabiñón, vamos a ponerlo. Gracias. 1988. El pueblo padecía hambre, acaparamiento, especulación y una brutal represión que se expresa en la masacre del Amparo. En 1989 y llega Carlos Andrés Pérez a imponer las medidas que le ordenó el Fondo Monetario Internacional. Hace 33 años, aquí, en este lugar, comenzó todo. Ese día aumentaron el pasaje en un 100%. Nosotros, estudiantes universitarios que habitábamos en la zona y que utilizábamos el transporte para subir y bajar, nos encontramos con un alboroto en este terminal. Y con la experiencia que teníamos como movimiento organizado, tratamos de dirigir las protestas y llevamos al pueblo hacia trancar la autopista, pero el pueblo nos rebasó y se prendió el candelero. Yo era soldado para aquel entonces. Me reclutaron en abril de 1988. Soy testigo de excepción. Era del servicio de comunicaciones, talleres de comunicaciones, perteneciente al Regimiento Carreño de Logística. Nuestro coronel, jefe del regimiento, nos formó a todos que íbamos a tomar la universidad. Se iban a desplazar 1.200 hombres, lo cual me generó una profunda angustia. Yo venía de ser del movimiento estudiantil, tenía relaciones políticas con camaradas que sabía que podían ser allí detenidos y decidí avisar, llamar
por la central telefónica y dar la información. Se cambiaron los planes. Era evidente que lo que estaba sucediendo en Venezuela no tenía como foco de atención la Universidad Central de Venezuela. Era una explosión social de unas magnitudes inimaginables para los planificadores militares, generalato de aquel entonces. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seguire. El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales en la búsqueda de la tranquilidad. El 27 de febrero, después de los saqueos en la noche, tuvimos que refugiarnos en el apartamento, pues, en un cuarto donde no podíamos ni asomarnos a la ventana porque los tiros eran fuertes. Vivíamos con colchones, pusimos barricadas de almohadas y todo para que no entraran las balas del FARC. En una de esas, mi cuñada, que estaba también aterrorizada, salió a la sala a buscar un chupón y en lo que salió un FARC entró en la pared y la estila le cayeron en la espalda. No sabíamos el potencial de un arma de guerra. No sabíamos que el proyectil de un fusil, que el proyectil de una UCI podía atravesar una pared. Fue terrible, terrible ese día de verdad, vivir eso. Las niñas en un cuarto, teníamos que tener una semilla, no podíamos salir al baño, ni salir a la sala, ni a la cocina, no teníamos comida, no teníamos nada. Hasta que decidimos salir de allí. Salimos y nos fuimos a otro apartamento cerca de por allí. Y el 1 de marzo, la guardia subió al apartamento y le echó plomo a todo, a la nevera, a los televisores, a todo lo que consiguió. Esa rebelión del 27 de febrero fue producto de un acumulado de malestar en la población. Ya la gente venía viendo como referencia el movimiento estudiantil que venía protestando en todo el país. Por eso es que en este lugar, recuerdo que un señor dijo, vamos a encapucharlo como lo hacen los estudiantes. Había un referente de cómo hacer la protesta callejera. Era feo todo lo que estaba pasando. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y la gente me decía, no, que es por el paquetazo, que es por esto. No, pero eso fue una rebelión. El pueblo se cansó, el pueblo salió a la calle a protestar, ya estaba bueno, se cansó, no más. Se dijo esa vez y entonces, bueno, a la calle, a la calle. El gobierno de Carlos Andrés Pérez impone las medidas que le obliga el Fondo Monetario Internacional y el pueblo sale a la calle en contra de esas medidas. Ese pueblo es reprimido con más de 3.000 víctimas fatales, daños psicológicos en la población, miles de heridos. Ese pueblo que salió en búsqueda de su dignidad y que aún permanece movilizado. Quiero saludar, ahorita le mandé un mensaje a Jesús Arteaga, él es comunicador popular, a la Radio Rebelde. Yo tenía un programa ahí, imagínate, Bolívar en Constitución, todavía me recuerdo. Tiempo hoy, desde 1999-2000, que salieron las radios comunitarias, saludarlos a ellos, un esfuerzo permanente, lo que hoy la comunicación popular, están sacando todo este tipo de material que reviven hoy lo que fue en ese momento y ante toda la embestida hoy que podemos tener como la presidenta encargada con 1081 medidas coercitivas que ya están prácticamente saliéndonos de esa estrategia de guerra no convencional, de guerra de amplio espectro. Vemos que se están creando, ya se crearon dos fondos, un fondo para recuperar el salario y otro fondo para los servicios públicos y las obras de infraestructura, que yo me incluyo ahí involucrando en esa idea también. Es decir, hoy tenemos un Estado social y volvemos a arrancar con la Constitución y queremos que tú nos lleves con todo esto que hemos visto en este video, pero también con la episteme, la fórmula que tú escribes, que tú le das en esa pincelada. Hoy viendo
la Venezuela de hoy en paz, una Venezuela atractiva, pero también con algo que son las capacidades que tenemos. ¿Qué podemos decir, señor profesor? Bueno, volviendo otra vez a lo que comentaba de esas bases, digamos, culturales y como de forma de ser de los venezolanos, yo creo que queda claro que no es tan fácil, digamos, gobernar a Venezuela desde una perspectiva de derecha, porque desde la perspectiva de derecha ocurre esto que estamos viendo. O sea, digamos, unas élites políticas, oligarquías, alineadas con el Fondo Monetario Internacional, que es una ficha imperial. Y todo esto, ojo, sin medidas coercitivas unilaterales, sin medidas. O sea, imagínense. O sea, esto era simplemente el accionar normal, común y corriente de los gobiernos de derecha que teníamos. Digamos que lo del Fondo Monetario Internacional es como un símbolo, es decir, como la cerecita, la guinda de la torta. Pero digamos que todo el sistema, incluyendo la Fuerza Armada, como comenté en el segmento anterior, estaban al servicio de digamos, de las oligarquías y el imperialismo, ¿no? En resumen. Entonces, el venezolano, el pueblo venezolano, históricamente forjado en guerras de independencia, en la Guerra Federal del siglo XIX, digamos, en varios eventos, inclusive antiimperialistas, como el famoso evento de 1902, cuando hubo, digamos, unos barcos europeos bombardearon el puerto de La Guaira y nos quisieron imponer un bloqueo. Yo creo que forjado en toda esa historia que tenemos, que es una historia muy particular, y muy particular en varios sentidos, porque no solamente ese, sino también el hecho de que Venezuela es el único país de Latinoamérica, el único, que no ha estado en guerra con sus vecinos. En Latinoamérica ha habido guerra de Colombia con Ecuador, Perú con Ecuador, Brasil, una fue Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, Chile contra Perú, Chile contra Bolivia. Todos han tenido en algún momento de su historia una guerra con sus hermanos latinoamericanos. Y Venezuela es el único que no ha tenido ese asunto. Venezuela es el primer país de la historia, léase bien, de los países que ustedes ven en la ONU, el primer país que abolió la pena de muerte para todos los delitos. Entonces, tenemos unos valores importantes que, digamos, lo que está sucediendo ahora es un tema de coerción externa, lo que sucedió desde enero hasta este momento. Pero no es, digamos, una acción del pueblo venezolano o ni siquiera de la clase política que tenemos. En esa época, estoy incluyendo a la oposición que está en la Asamblea, no esa que tú mencionas, que es esa oposición que está trabajando desde el exterior, que esa realmente es muy atípica en Venezuela, muy, digamos, alineada de manera grosera con los intereses estadounidenses. Pero es que yo creo que ese extremismo que existe allá, que están ahorita en España, están ubicados en España estos señores, Juan Guaidó y toda su banda, ellos asaltaron también, robaron al gobierno norteamericano, el que está en ese momento, son unos ladrones, y cómo le han dado una visión de una Venezuela que es irreal, una Venezuela que ellos han sido los protagonistas claramente de lo que ha ocurrido el 3 de enero.
Bueno, por eso es que esto me preocupa hoy y quiero reflejar. Referente informativo le salta un paso adelante a todo esto. Hay ahorita un cambio en todas todo lo que es la representación consular. Y yo creo que es un llamado de atención, que vean la claridad meridiana, quién gobierna. Y el que está secuestrado, que es Nicolás Maduro Moro, ha tenido una línea de acción constitucional que es el mismo reflejo de hoy. Es decir, el respeto ante lo que es el derecho internacional en relaciones, pero es la venta. Nosotros tenemos que vender obligatoriamente nuestros productos, tenemos que tener un relacionamiento comercial claro y preciso. Nosotros no somos claramente lo que esta gente busca reflejar, que es una mentira, porque son unos ladrones. Y esos son los que estaban metidos antiguamente aquí. Sí, pero son sus relaciones, y me disculpa que me haya enganchado ahí, Emilio. Justamente disculpa, lo que quiero comentar es que ese sector político no es Venezuela, se puede decir prácticamente. Claro. Ese sector no solo nacieron en Venezuela, bueno, fueron por accidente. No sabemos. Nacieron en Venezuela por accidente. Pero no es representativo de nuestra historia, no es representativo de nuestra forma de ser. El venezolano, incluyendo, como dije ahora, buena parte de los opositores que están ahora en la Asamblea y que votaron todos a favor de la ley de amnistía. O sea, se logró llevar una ley que se votara por unanimidad. La amnistía es también una característica de la historia venezolana. Es decir, eso lo vamos a tocar en el segmento que viene. Fíjate el tema de cuando Cipriano Castro soltó al Mocho Hernández y otros políticos porque la amenaza era externa. Hay una amnistía también. Claro. Es decir, tenemos que acudir y reflexionar sobre nuestros valores fundamentales, nuestros valores históricos, para, digamos, tener la certeza de que lo que está sucediendo, que mucha gente lo ve como que ya nos dominaron. No es verdad. Tenemos un gobierno que está formado por las mismas personas, salvo el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, están las mismas personas, claro, en todas las posiciones de gobierno. Entonces, estamos en un momento de negociación y de navegación por aguas turbulentas. Es importante esto, porque fíjate, ahí yo voy a cogerme algo, porque aquí hay gente de gente, personas de personas, y por eso es que yo me cuido mucho con los invitados, porque aquí no se puede venir a hablar cosas que no es la realidad. Por eso es que referente informativo, yo asumo la responsabilidad siempre, a pesar de que está el doctor Omar, profesor Wilder en trabajo social, pero yo, para que vayan a hablar cosas ahí, no. Y eso, en esa navegación, tenemos hoy una escalada internacional fuerte, pero la Venezuela de paz, la Venezuela que siempre, mira, nosotros tenemos 10 años de medidas coercitivas, y como Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente, y Delcy, que es la vicepresidenta en ese momento, porque aquí no es que estamos, aquí lo que se está es gravitando en la Constitución. Fíjate, aquí no es el ámbito militar, porque hay gente que se mete, esto es en ámbito lo que es el respeto de las relaciones y del comercio internacional y las relaciones, relacionamiento. El por qué hoy es importante sacar con profundidad lo que ocurre en la Venezuela en el 2026. En un mes de febrero que estamos hablando, gravitando hoy, meditando, reflexionando, y vemos hoy, como tú lo estás diciendo, en ese mar de profundidad la Venezuela de hoy está claramente estableciendo parámetros de comercio como lo dijimos el año pasado. Es más, el último programa de nosotros, que fue contigo también y con Víctor y con Argotti, y hablábamos claramente de lo que es el respeto en el relacionamiento internacional. Sí. Y discúlpame que me haya enganchado, porque sí, tú estás dando una perspectiva clara y precisa de quiénes somos nosotros. Pero desde el punto de vista, digamos, de nuestro ser como venezolanos, lo que sucedió en el 89 fue una anomalía. Claro. Digamos, fue una explosión, ¿no? Fue una explosión, ya no, digamos, no aguantamos más, y como decía antes, sin medidas coercitivas. Y poco menos de 10 años después,
gana el comandante Chávez las elecciones. Eso también, digamos, no mal canalizado en forma de saqueos, sino bien canalizado en forma de votos, fue también un llamado al cambio, porque después del año 89, después que ocurrió eso, Carlos Andrés Pérez como que reculó un poquito en algunas cosas, un poco para mantener la calma, pero la presión volvió a meterse. En el año 98, en la campaña electoral, cuando empezaron a ver que el comandante Chávez estaba subiendo las encuestas, subieron el salario mínimo de algo así como $15. Fíjese, $15 era el salario mínimo, para los que dicen que hoy es bajo, y no había bonos, no había bonos, sin medidas coercitivas unilaterales estadounidenses. Y en ese momento, digamos, de manera demagógica, suben el salario a $75. El salario mínimo a $75, que seguramente lo iban a financiar al año siguiente con devaluación. Claro que pero decir, tenemos que ganar las elecciones. Y ni así ganaron. Ni así ganaron. Me interesa el tema porque... Ganó el comandante Chávez en el 98, dando muestra de que el venezolano es el venezolano. Ya sabemos qué es lo que queremos. Y ahí hay que también darle honor a quien honor se merece. Está la doctora Delcy, de los ingresos que ya están llegando, equilibrando el mercado. O sea, yo no soy economista, pero la seguridad de la nación está aquí. Cuando uno hace los postdoctorados, y con todo el respeto, pues, es lo que menos uno a veces pone, pero es el equilibrio fiscal, el equilibrio de lo que son las balanzas de pago, todos esos temas hoy, para lograr después venir con el reflejo sustancial al salario, es decir, toda una política económica que se está diseñando con pincelada para que logremos hoy proyectar sin titubeo lo que es una política clara y precisa. Es decir, cuando uno ve todos estos temas estratégicos, volvemos al mismo segmento, en el primer segmento que hablábamos en el artículo 2, que es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Nosotros no somos el Estado anterior, en la Constitución del 61, que no clarificaban los derechos. Nosotros hoy son derechos de todo nuestro pueblo. Se van bajando las medidas coercitivas, sube el ingreso y automáticamente hay dos, y fíjate, quiero que tú también nos dejes ahí esa perspectiva, dos fondos que se crearon y va a ser con control público, porque hay todo un mecanismo que creo que ya está diseñado, que es el tema que tú puedes ver con los ingresos, lo dijo inclusive la doctora Delcy, de cómo se va a controlar ante el público los ingresos con respecto a nuestro salario y también la inversión que hace falta, sobrevenir a las medidas coercitivas unilaterales con todos nuestros servicios públicos. Quería que tú nos dieras antes de irnos a la pausa. Sí, lo de los fondos. Claro. Este tema de los fondos, hay que admitir también que tiene que ver con la estrategia estadounidense de forzarnos a utilizar el dólar. Porque digamos que la estrategia anterior de bloqueo y de asfixia de la economía venezolana a través del bloqueo a las exportaciones petroleras hacia Estados Unidos y hacia aliados de Estados Unidos, que nos llevó a tener que exportar petróleo hacia China, India, etcétera, digamos que Venezuela estaba comenzando, por la misma asfixia del uso del sistema dólar, a utilizar otras monedas. Entonces, Estados Unidos, eso podemos hablar con más detalle posteriormente. Hay un tema para el último segmento sobre eso. Pero entonces se crean estos fondos y están tratando de obligar a que todo el petróleo que vaya para Estados Unidos, y Estados Unidos en este momento está, interceptando barcos que no vayan para Estados Unidos, barcos petroleros que vayan con petróleo venezolano para otras partes, y eso tiene que cambiar. Lo que está es utilizando, haciendo una coerción del uso del dólar en estos fondos. Se crearon en unos bancos en Qatar,
Son fondos que están, digamos, que los administra Venezuela, pero igual su uso está condicionado por Estados Unidos. Es decir, que seguramente si queremos comprar con ese dinero algo en China, ellos no lo van a permitir. No van a permitir que se hagan pagos a bancos a través del sistema SWIFT, el sistema de ellos. De modo que esos son fondos para uso en Estados Unidos. Pero lo que yo le digo a todo el mundo, Venezuela no es solo petróleo. Todo esto nos obliga a diversificar aún más nuestra producción y nuestras exportaciones para poder, digamos, depender menos del petróleo y tener grados de libertad en el uso de nuestros recursos y en la selección de nuestros clientes, que en estos momentos nos las han reducido, esos grados de libertad. Pero fíjate. Pero eso va a cambiar. Claro, pero fíjate. Eso va a cambiar. Para empezar por lo que dije antes, que el poder de Trump se va a ir para abajo. En Estados Unidos hay lo que llaman el Estado profundo, que igual quiere cosas parecidas a las que está haciendo Trump, pero no con la misma violencia o desfachatez. Pero yo creo que Venezuela tiene que, después de superar una primera etapa de que se tranquilice todo, tratar de negociar y pelear en escenarios internacionales, que Venezuela pueda venderle petróleo a China. ¿Por qué no puede venderle petróleo a China? Pero fíjate, pero ahí ya hay información. Ahorita quiero agradecer. Se puede hacer ahorita, pero a través de las compañías intermediarias estadounidenses, y en dólares. Pero fíjate, pero ahorita hay toda una negociación con Repsol, que estuvo en estos días aquí. Quiero agradecerle a Omar, que está activo aquí. Igualmente con la India, que ya se está abriendo un abanico. Es decir, yo creo que el tema de las relaciones de respeto se están dando. No es fácil porque hay negociaciones, pero hay hoy un paradigma estratégico que la Venezuela de hoy se está abriendo claramente en un comercio estratégico con varios Estados-nación en función de garantizar también nuestra economía soberana, siento yo. No sé qué tú lo ves. Sí, realmente el hecho de que nosotros estemos exportando petróleo a Estados Unidos, eso no está mal. De hecho, eso es lo que estábamos pidiendo, eso es lo que el presidente Maduro estaba pidiendo. Fíjate, relaciones mira, de respeto. ¿tú sabes lo que yo no me explico? Y que nos devuelvan Citgo y todo eso. ¿Sabes lo que yo no me explico? Que ellos tienen una gran cantidad de refinerías, que tú lo habías dicho aquí, y Víctor y todo. ¿Por qué ellos pueden pedir allá en Canadá? Canadá está prohibiendo eso y no les alcanza. ¿Por qué nosotros no podemos tomar esa visión? Bueno, lo estamos retomando. Eso lo estaba pidiendo el presidente Maduro. Claro. Pero lo que está mal es la prohibición de hacer negocios petroleros o de cualquier tipo con otros países, porque Estados Unidos quiere aislar a China. Entonces, le está prohibiendo al mundo, y nosotros somos parte de ese mundo que está afectado por las medidas estadounidenses, que, digamos, le está cortando las vías de comercio, sobre todo energético, con China. Sí, ahí hay lo que tú estás hablando, una guerra comercial fuerte, en el que todos tenemos que seguir estudiando cómo, creo que esto es un comentario, no sé cómo tú lo veas, cómo la Venezuela de hoy, con la doctora Delcy, que es ministra de Petróleo, conoce el área, está hoy gravitando en esa fórmula perfecta de una relación de respeto, pero también un comercio que necesitamos. Yo creo que necesitamos obligatoriamente, porque hay que aperturar hoy. Nosotros tenemos que ser proveedores seguros del que quiera venir a comprar y pagar, que es en definitiva lo que nos interesa, Víctor. Sí, claro. Eso está bien. O sea, nosotros podemos, digamos, vender petróleo a Estados Unidos y comprar para mantener una balanza comercial razonable, comprar cosas en Estados Unidos. Pero lo que no está bien, y te aseguro que va a cambiar, esto es un momento histórico, cuando uno ve de la perspectiva histórica, esto son unos meses o a lo mejor un año o algo por el estilo de coerción, digamos, indebida. Va a cambiar. Claro. Esto va a cambiar. Entonces, simplemente estamos navegando en un momento de tormenta.
Sí, pero entonces yo creo que esto va a cambiar, digamos, la coerción. O sea, está bien que le podamos vender petróleo a las refinerías estadounidenses que están, sobre todo las cercanas, que están en el Golfo de México y toda esa zona. Eso está bien, eso lo estábamos pidiendo, eso lo estaba pidiendo el presidente Maduro, lo estaba solicitando en términos de respeto y de comercio, digamos, justo entre ambos países. Lo que tenemos que recuperar ahora, una vez que se establezca, se consolide eso, recuperar la posibilidad de tener autonomía para hacer otro tipo de negocios. Porque con China hay que hacer negocio. Y China es el gran proveedor industrial del mundo, no es Estados Unidos. Estados Unidos se quedó atrás en términos de producción industrial. Entonces, Estados Unidos mantiene algunas pocas áreas de vanguardia, como chips, inteligencia artificial, algunas cosas. Pero, digamos, el gran proveedor industrial para el desarrollo de infraestructura y desarrollo de la industria media, digamos, de alimentos, de construcción, etcétera, es China. O sea, nosotros, si vamos a comprar algo, si vamos a comprar un carro a Estados Unidos, tenemos que pagar más y es más malo. Si lo vamos a comprar en China, pagamos menos y es mejor. Entonces, son las realidades porque además está todo eso, no, que eso es chino, que eso es malo. Eso ha sido toda una manipulación, manipulación que ya no se sostiene. Son las realidades económicas. Te invito a irnos a una pausa. Quiero agradecerle de verdad. Hoy hay un ecosistema global que es importante hoy seguir construyendo, y la Venezuela de hoy es óptima. Vamos a irnos a una pausa. Yo quiero venir, no se separen, con la ley de amnistía, que perfectamente está logrando, por medio de la fórmula perfecta de nuestro presidente Nicolás y la doctora Delcy, seguir en esa visión. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Un segmento especial, ¿vale? Con la claridad meridiana, la Gaceta 6.990 extraordinaria. Saludar a la Asamblea Nacional, que en esta fórmula perfecta está la ley de amnistía para la convivencia democrática. Saludar a todas y todos los diputados. Yo he sido asesor, quiero felicitar al doctor Jorge Rodríguez Gómez. Él fue presidente de la Federación de Centro Universitario de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo, fue en su momento dirigente estudiantil, sabe lo que es la alta política, pues, sabe lo que es hoy reflejar y lograr que saliera una ley con la mayoría absoluta, que no es fácil, a pesar de que hay una oposición democrática en el país, yo la respeto, uno que ha sido asesor, me tocó en su momento en lo que es la Comisión para la Defensa de la Guayana Esequiba con el doctor Hernán Escarrá. Hemos estado trabajando con el tema de Chuquisaca, con el comandante William Fariña, diputado de la Comisión de Defensa, varias tareas, honores, igual que ustedes. O sea, cuando la patria nos llama, uno tiene que estar ahí activo, porque son los derechos humanos, es los derechos de todo nuestro pueblo. Ahí tenemos una cápsula, pero yo quiero que tú nos des una reflexión. Ley de amnistía, en estos 26 años de revolución, ¿cuánto mi comandante Chávez y cuánto dio Nicolás Maduro Moros en esa visión de perdonar a los que en verdad han dejado cicatrices? Y hoy la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez perfectamente sigue en ese camino, porque fue ella la que lo solicitó y se está cumpliendo. ¿Qué podemos decir? Bueno, como decía antes, es una constante histórica venezolana. Oye, me parece porque hasta Bolívar hizo amnistías, aunque por ahí hay
también otros momentos de él en los que estaba como muy arrepentido de digamos, amnistiar a traidores, pero el famoso decreto de garantías que dio fin a la guerra federal fue un gran decreto entre Páez, por un lado, y por el otro lado Falcón, digamos que eran los dos líderes de los dos bandos. Fue un gran decreto de amnistía, que por cierto fue el que dio origen a eso que dije antes, que fue el primer país de la historia que abolió la pena de muerte. Sí. Luego, como te decía antes, Cipriano Castro, el comandante Chávez. O sea, hemos tenido muchos momentos en los que la mejor solución política es la amnistía. Fíjate, por supuesto que no se pueden incluir delitos graves. Claro, pero fíjate, el año sino delitos, digamos, de revuelta política, pero fíjate, y cosas de... El año pasado habían ya escarcelado 800 y pico de ciudadanas y ciudadanos. Es decir, mira, sin estar en todo esto, no había que llegar a esto. Ahí vemos un video de Jorge, como lo dijo claramente, y lo apoyo claramente a Jorge Rodríguez, como dice, no había que llegar a esto, porque se está revisando, hay un Estado social, y volvemos al Estado social, no estamos en el Estado nacional de allá, que eso lo que daba era miedo, de verdad. Primero disparen y averigüen después, eso es lo que había antes, aquí no, aquí el que está detenido es porque tiene un sinfín de elementos del que está violando la Constitución y las leyes, de la tranquilidad, el equilibrio que requerimos hoy. Sí, entonces, exactamente. Entonces, digamos que la amnistía es, sobre todo que hay en estos momentos, digamos, no hay clima para ese sector extremista embochinchar la calle. No, pero o sea, quisieron hacer lo que era tú. Hubo 2 o 3 escarceos, claro, pero que no tuvieron ninguna podemos ver las cápsulas. Sí. Vamos a verlas, Sabiñón. Vamos a verlas, General Tiempo. Vamos a ver esas cápsulas perfectas que tenemos ahí. Gracias. Yo, antes de proceder a cumplir con mi obligación de someter a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley presentado en segunda discusión, quiero saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial y las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ojalá esa actitud y esa disposición que hemos demostrado en el lugar de sesiones de la Asamblea Nacional sea auspicioso acerca del nuevo tiempo político que debe transitar el país. Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. Pero también se aprende de los dolores y de estos dolores estamos iniciando un proceso en el que debemos persistir, queridas diputadas y queridos diputados. Las felicito y los felicito a todos ustedes. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática. Y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcielovina Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo, diputadas y diputados. De la República Bolivariana de Venezuela, que como miembros de la comisión especial que llevó adelante todo el proceso para sancionar la ley de amnistía, para la reconciliación nacional, para la convivencia democrática y para la paz,
llegan hoy al Palacio de Miraflores portando no un cúmulo de papeles, se los tengo que decir. Están ustedes portando el día de hoy esperanza para Venezuela. Saludo a los diputados de la oposición venezolana, así como a los diputados del chavismo, del bolivarianismo. No son caras nuevas. Hay muchos actores políticos de estos últimos 25 años y hay caras de jóvenes también, por quienes estamos actuando y garantizando el futuro, un futuro de paz, un futuro de convivencia, de encuentro para nuestros jóvenes, para nuestros niños y para nuestras niñas. Ha sido un acto de grandeza, yo lo tengo que decir, de desprendimiento, que cada uno de quienes hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de intolerancia y estamos abriendo nuevas alamedas para la política en Venezuela. Sé que venimos de momentos dramáticos para nuestra República. Venimos de un 3 de enero de 2026, que quedará registrado en la historia de nuestra patria como una agresión inédita por parte de una potencia nuclear a través de una agresión militar. Yo creo que eso nos tocó el alma, la conciencia como venezolanos y como venezolanas de bien. Y por eso, sinceramente, les digo que me alegra muchísimo tenerlos hoy acá, actores políticos de las últimas décadas en Venezuela, porque refleja un proceso profundo de reflexión. Y no solamente me estoy refiriendo a la oposición venezolana, me estoy refiriendo a todos los actores políticos, a los sectores políticos de nuestro país que estamos dando este paso tan importante para mostrarle a Venezuela, para mostrarle también al mundo de lo que somos capaces. Que como personas y como actores políticos estamos dando con esta ley. Fue el 30 de enero cuando fuimos a la apertura del año judicial que yo anuncié una ley de amnistía que comprendiera todo el proceso político desde 1999, con eventos violentos y otros eventos no tan violentos con fines políticos, pero que sabemos que muchas veces la violencia con fines políticos llevó a crímenes de odio y que esos crímenes de odio llevaron también a justificar agresiones externas contra Venezuela. Por eso creo que en 20 días ha demostrado una extraordinaria madurez política de todos quienes han participado, no solamente en el Parlamento venezolano, sino también a los integrantes del programa de Convivencia Democrática y Paz, a quienes también... Fíjate, esto es importante, Emilio, porque son esos hitos históricos que hemos hablado en 26 años también, de cómo se dan los procesos en el cual empezó con nuestro comandante Chávez, después de un golpe de Estado, cómo abrió también el perdón. Y todo esto que hemos vivido también en varias fases, también Chávez nos dio esa visión, Nicolás también, porque en estos años también se le dio el perdón a bastantes personas que estaban y tenemos los elementos de convicción de cómo violaron la tranquilidad y la paz y la psique de nuestra tranquilidad del pueblo venezolano. Y vemos hoy con esa visión, yo te lo decía ahorita aquí cuando nos habla la doctora Delcy de esas grandes alamedas, es ver esa visión epistémica que habló Allende en su momento en Radio Magallanes. Ya me recuerdo en esos septiembre de los que estudiamos también la guerra clara y precisa, de los que sabemos hoy qué visión está gravitando y le pedimos al Dios Todopoderoso para que se mantenga como debe ser, conducido perfectamente como lo está haciendo la doctora Delcy y da esa mano otra vez de perdón y en esa visión toda la oposición democrática. Yo no voy a comisiones, yo creo que voy al Parlamento, felicitar a todas y todos porque un debate claro y preciso de cómo se tienen que hacer las cosas con Jorge ahí
y Delcy. Es decir, hoy hay un esquema claro ante el mundo de lo que estamos haciendo y lo hemos hecho en 26 años. ¿Qué podemos decir, Emilio? Discúlpame que me haya enganchado, pero de verdad, te comentaba antes, honor a quien honor se merece. La amnistía es un elemento político que ha existido en toda la historia de Venezuela. A lo largo de la historia de Venezuela, como te comentaba antes, por ejemplo, el Tratado de Coche, de donde se originó el decreto de garantías y muchos otros momentos en los que se ha visto que la amnistía es lo correcto, porque además, en muchos casos, los factores políticos que han jugado a la desestabilización con medios violentos han estado, digamos, impulsados y financiados desde el exterior. Entonces la amnistía es un elemento de consolidación de la unidad nacional frente a la agresión externa. La última que hubo fueron una de las últimas que hubo con fuerza fue en las elecciones del 2024. De 2024, las elecciones que ganó el presidente Maduro, que hubo acciones muy violentas, con armas largas. Lo que pasa es que no se le dio, digamos, mediáticamente el nivel de circo, ¿no? Que le daban los medios cuando les convenía. Pero aquí hubo destrucción de material electoral, o sea, impedimento de transmisión de resultados electorales. Técnicamente, Emilio, yo con creo que destrucción de material electoral y saqueos y destrucción de propiedad. Ese fue el último gran evento violento que ocurrió y está incluido en la ley de amnistía. Y se le está dando un perdón. Imagínate. Pero no para delitos graves. Claro, por ejemplo, un asesinato no puede ser amnistiado, por ejemplo. Claro. Pero fíjate, pero es eso, yo técnicamente sé que tú tienes un trabajo de la Universidad Simón Bolívar, quiero saludar a Stephanie, a nuestro rector, universidad perfecta, ahí están todos los elementos claros y precisos de cómo ganamos, creo que es importante ese llamado que tú me hiciste, técnicamente de cómo se ganó y cómo esta gente vino a querer envolver otra vez a un mundo con mentiras y con un poco de cosas buscando qué es lo que resultó el 3 de enero, son los culpables, son ellos. No sé si tú querías dar un... Sí, claro, digamos que a raíz, en ese momento, las elecciones las ganó el presidente Maduro y te puedo dar fe porque yo fui miembro de la comisión de peritaje que organizó el TSJ, claro. Y nosotros revisamos las actas y concluimos, bueno, eso está en el informe que publicó el TSJ, que respaldó su decisión, la decisión judicial. Técnicamente quiero felicitar. Nosotros verificamos y en ese informe están los porcentajes con nuestros propios ojos y con las técnicas de muestreo aleatorio que deben utilizarse, que los porcentajes que dio el CNE eran correctos. El asunto fue que un sector muy minoritario de la población que, digamos, arrastró en una operación mediática a mucha gente que normalmente no es así, organizaron toda una estrategia para desconocer las elecciones, sabían que perdían, y organizaron esos hechos violentos. Entonces mucha gente que estaba involucrada en esos hechos violentos fueron arrastrados por engaños. Hay un caso famoso de una muchacha que fue arrastrada a protestar y a hacer hechos violentos en La Guaira. Y al final le quemaron su tiendita. ¿Y tuvo que venir el gobierno? El gobierno fue el que le puso el dinero para recuperarla. Pero esa muchacha, ¿hasta qué punto ella fue dueña de sus actos con lo que hizo? Si ella hubiese sabido lo que le iba a pasar, o lo que podía pasar, ella no se metía a hacer actos violentos. Entonces, el límite entre lo que es aunque todo el mundo es responsable de sus actos, claro, pero el límite entre lo que es una actitud basada en una información falaz, mentirosa, porque a ti te dicen que se va a caer este edificio y tú sales corriendo.
Y si es mentira, tú igual sales corriendo. Entonces, el asunto es que la ley de amnistía tiene mucho sentido porque muchas personas están posiblemente, digamos, son culpables de actos violentos, pero inducidos por una manipulación mediática y de todo tipo, por hacerles creer que no había ganado el presidente Maduro, sino había ganado el otro candidato, y entonces tiene sentido una ley de amnistía para ese caso en particular. La ley de amnistía es para, como dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para eventos desde el año 98. Sí. Pero son todos estos eventos que digamos que se utilizó la violencia con fin político, hubo gente presa porque todo el mundo es responsable de sus actos, pero bueno, hay un reconocimiento a que no solamente, digamos, pudieron ser víctimas de un engaño, todas estas personas que incurrieron en delitos, insisto, salvo delitos extremos y violentos, eso no se puede amnistiar. Claro. No solamente eso, sino que además es digamos, una estrategia de convivencia política importante cuando el mayor enemigo está afuera, no está dentro del país, y que ha sucedido a lo largo de la historia varias veces en Venezuela y hemos tenido que acudir a estos elementos de amnistía. Fíjate, Emilio, vamos a irnos a una pausa. Yo creo que hoy hemos dado un prisma claramente. Yo quería decir, tú has venido varias veces para acá, sobre los temas estratégicos de cómo la Universidad Simón Bolívar, técnicos, especialistas, hoy, y no es nada más la Universidad Simón Bolívar, de la central, es decir, siempre gravitan técnicos estratégicos de varias universidades del país para lograr dar fe en todo este tipo de acontecimientos que la tecnología puede ser vulnerada y no se hizo, por el contrario, están todos los soportes ahí activos ante toda esta mentira y ante todo este poco de gente que yo no creo que sean venezolanos, te digo la verdad, están en otros países y bueno, unos de ellos participaron también en lo que estamos hoy conmemorando, que son los 37 años, creo, de lo que es esa fecha fatal del Caracazo. Vamos a ir a una pausa, no se separen, pues tenemos un último segmento, de verdad. Volvemos. Ahí tenemos hoy como un balance, pero de recordar un poco y conmemorar el 27 de febrero de 1989, pero ver quiénes somos. Hemos tocado el tema que es importantísimo reencontrarnos con el respeto que cada sector requiere constitucionalmente, que es importante esto. ¿Por qué? Porque la Venezuela de hoy es una Venezuela de oportunidades, Emilio, tú lo sabes muy bien. Es una Venezuela que tiene capacidades. Y yo en este tema soy muy claro y pueden dar fe muchos subsectores que siempre vienen por aquí, la clase trabajadora, igualmente los subsectores, pescadores, campesinos, la capacidad que hoy tenemos, igualmente de estudiosos y universitarios, de estudiantes hoy, porque tenemos una constitución social que abolió totalmente ese 27 de febrero de 1989, porque tenemos un Estado social. Y ahí tenemos la complejidad, ahí tenemos unos videos, que yo no sé si quisiera darnos un comentario, de no lo que ocurre hoy nada más en la sociedad norteamericana, sino todo lo que ocurre hoy a nivel mundial con el tema económico. Y yo quiero decirte a ti, ama de casa, decirle a toda la clase trabajadora, que algo coyuntural
porque esto es una coyuntura que estamos viendo, con respeto, Emilio, y ahí va la pregunta. Es algo coyuntural porque nosotros tenemos reserva para una gran cantidad de años que nos dio este Dios y una constitución que está ahí reflejada, que hoy, con las capacidades que tenemos, y lo hemos hecho en 10 años de medidas coercitivas, lo que podemos hacer todos juntos hoy en función de garantizar nuestro Estado social, que es lo que quería Chávez y está plasmado en la Constitución, lo que quiere Nicolás Maduro Moro, y hoy la presidenta perfecta, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, está dándole vida. ¿Queremos el video? Tú querías darnos una visión. Sí, bueno, rápidamente, yo creo que aquí lo que estamos viendo, o sea, hemos visto lo que somos, ¿no? Un poco, porque la amnistía se enmarca en esa historia que somos, que es la historia de Venezuela, pero también que estamos sometidos a unas fuerzas geopolíticas muy importantes. El economista Jeffrey Sachs, que él tiene muchas excelentes ponencias y videos, él decía antes de los sucesos de los bombardeos del 3 de enero, él decía que el problema de Venezuela es una pelea entre Estados Unidos y China. Y lo argumentaba, ¿no? Sí. Entonces nosotros estamos sometidos a una cantidad de cosas que están sucediendo en la economía mundial y de cambios importantes, que es justamente lo que vamos a observar. No, y me gustó ese tema porque yo lo he leído y es claramente, por eso es que aquí sentarse aquí no es. Y te felicito. Yo estoy ahorita con Ray Daigo, un estudioso también del tema, que él habla de cinco temas que están hoy sumergidos en esa contención entre China, incorporó a Rusia y Estados Unidos. Pues la Venezuela de hoy tiene capacidades. A todas las embajadas de hoy que están aquí, es una Venezuela de hoy que ante las circunstancias quiere comercio a largo plazo. A largo plazo. Ahí le dejo esa. Nosotros no somos gobierno ni pueblo de guerra. Nosotros somos un gobierno de paz y una doctrina de defensa estratégica para los intereses de todos y de nuestro pueblo. Vamos a ver esos videos, vamos a verlos. El otro elemento fundamental lo pone en un tuit Robert Kiyosaki, pero antes quiero hablarles de Buffett. Porque el gran dilema del inversor ahora mismo es pensar si esto es una oportunidad o esto es directamente una pesadilla. Buffett ha hecho un movimiento que es importante, un movimiento sísmico, ¿no? Donde vende más del 75% de la participación de Amazon, recorta Apple. Warren Buffett. Buffett se refugia en lo tangible, está entrando con fuerza en el New York Times como modelo además de éxito frente al Washington Post, refuerza energía comprando Chevron y refuerza seguros comprando Chubb. Es un repliegue hacia un valor real y hacia un flujo de caja. Buffett dice, Berkshire Hathaway dice, quiero flujo de caja, quiero una compañía tradicional en un momento de cambio. Quiero volver a lo que puedo tocar, a lo tangible. De tal manera que tenemos una fotografía interesante a la hora de intentar entender qué están haciendo, ¿no? ¿Qué están haciendo grandes inversores? Tepper, por ejemplo, está optimista, es la otra cara de la moneda. Ha dicho David Tepper que va a aumentar la apuesta de chips en Micron y en acciones coreanas, convencido de que la IA es, y fíjense esto, el ciclo alcista definitivo, dice. Dice que es el ciclo alcista definitivo. Y luego tenemos a Buffett yéndose a lo real, tenemos la imagen de Tepper como inversor yéndose a un escenario, ¿no? de ciclo perpetuo, de ciclo alcista perpetuo, definitivo, alrededor de la inteligencia artificial. Y luego tenemos la advertencia de Kiyosaki. Es un trío, ¿no?, de advertencias o de recomendaciones o de planteamientos esta mañana. Dice Kiyosaki, es el autor de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Acaba de lanzar lo que se llama en Estados Unidos un grito de guerra. Lo que se está llamando en Estados Unidos un grito de guerra. Advierte que la mayor caída bursátil de la historia es ya inminente.
La visión que tiene es, para los no preparados será su peor pesadilla. Para los que tengan activos reales, la oportunidad de sus vidas. Está hablando de oro, plata y Bitcoin. Y la receta de Kiyosaki es, él está comprando más Bitcoin, más oro, más plata, más Ethereum. Y cree que ante el pánico y la escasez, solo va a haber 21 millones de Bitcoin y estamos llegando a ello, las criptomonedas y los metales serán los únicos supervivientes, dice en un tuit. Dice que las caídas serán el mejor momento para enriquecerse. Fíjense la fotografía tan distinta, ¿eh? Buffett vende el 75% de su participación de Amazon, recorta a Apple, compra New York Times, compra energía, Chevron, compra seguros, algo de flujo de caja, continuo, pum, 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 es decir, compra Chubb, y luego Tepper dice, mercado, inteligencia artificial nos va a dar un ciclo alcista perpetuo, definitivo en el mercado para el inversor. Y luego tenemos a Kiyosaki, que dice, estamos ante la mayor caída bursátil de la historia. Y en lugar de valor real, es decir, en lugar de, de flujo de caja, tipo Berkshire Hathaway, tipo Buffett, dice valor real. Yo quiero Bitcoin, oro, plata, Ethereum. Y dice, y cuando caiga, más. Y cuando caiga, más. Y cuando vuelva a caer, en el momento de la caída, Ray Dalio ha abierto la caja de Pandora, el momento histórico en el que pone encima de la mesa si lo que estamos viviendo no fuera una crisis más, sino el final de un ciclo histórico que empezó hace 80 años. Es lo que plantea Ray Dalio, el fundador de Bridgewater Associates, tras la reciente conferencia de seguridad de Múnich. Dalio no habla como político, no habla como ideólogo, habla como historiador financiero. Y su tesis es inquietante. El orden mundial, nacido tras 1945, ha entrado en su fase final. No colapsa mañana, pero se está reconfigurando y eso lo cambia todo. Y ahí entra en juego el bike cycle, ¿no? Alrededor del nuevo orden mundial que plantea en su ciclo. Dice que el bike cycle es el gran ciclo de los imperios. Lo explica en su libro, esos principios para el nuevo orden. Su tesis es simple pero demoledora. Las grandes potencias siguen un patrón repetitivo a lo largo de la historia. No importa si hablamos del imperio francés, del británico o del estadounidense. El ciclo suele tener 5 grandes fases, o el español: nacimiento, expansión, hegemonía, exceso, declive relativo y transición. Lo importante es que el declive no es moral, el declive es estructural. Fíjense porque lo que plantea Ray Dalio es que primero nace la potencia, hay disciplina fiscal, hay inversión en educación, hay cohesión social, hay productividad, hay China. La deuda es baja, la moneda es estable, la innovación fluye. Después llega esa expansión, el país gana guerras, amplía comercio, su moneda se convierte en referencia internacional. Y así ocurrió, por ejemplo, con el florín holandés, con la libra esterlina británica, con el dólar, con España. Tras la Segunda Guerra Mundial... Los ciclos, ¿eh? Bike ciclo. Ahí está Ray, pero también está los estudios tuyos. Me ganaste hoy, porque en verdad, yo le estaba diciendo al profesor, doctor Emilio, que son estos estudios permanentes que uno tiene que gravitar de lo complejo hoy que está el tema tecnológico. ¿Quién arropa a quién? ¿Cómo está eso por allá? Y cómo nosotros tenemos un gobierno que lo que está pidiendo es el respeto, que con respeto a nivel, respeto en todas las relaciones, nosotros podemos garantizar la energía que va a hacer falta. La energía y los minerales. Es decir, todo esto va concretado en paquetes a largo plazo. Por eso es que nuestro gobierno, Nicolás, la doctora Delcy, garantizan paz, tranquilidad, pero también el Estado social. Sin Estado social aquí se alborota todo. ¿Qué podemos decir, Emilio? Sí, bueno, la energía es muy importante para el futuro. ¿Será casual que Chevron agarró esa visión de esos inversionistas hoy? Es especialmente importante para la inteligencia artificial. Porque los grandes centros de inteligencia artificial que se están construyendo son realmente centros de generación eléctrica con unas computadoras. O sea, es realmente importantísimo. Y Estados Unidos está, por eso es que Chevron se revaloriza, porque
es una empresa de energía la que mantuvo lazos de relativamente convivencia con el gobierno bolivariano y va a proveer buena parte de posiblemente las exportaciones en el corto y mediano plazo. Pero a nosotros nos interesa Chevron, Emilio. Nos interesa porque fíjate, un socio que esté en las malas y en las buenas, ese es el socio que necesitamos. Igual que otro. Pero nos interesan también los socios chinos. Claro, también. Que nos los están bloqueando. Claro. Entonces, ahí hay una pugna. Sí. Ahí hay una pugna. Nos interesa Chevron. Siempre hemos querido mantener, y sobre todo, que nos quitaron Citgo. Bueno, siempre hemos querido colocar el petróleo en Citgo para colocarlo. Hubo una venta en esta semana, en estos tiempos, tengo entendido, pues ahí tengo mano aquí chequeando todo. Hubo una venta de petróleo en estos días, hijo de nosotros, pero ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene todo esto? Le conviene a esa relación a largo plazo, ¿vale? Entonces, el tema energético va a ser uno de los temas claves, pero Estados Unidos está tratando de ahogar energéticamente a China. Es un conflicto complejo. Digamos, controlar las fuentes, porque ahora es con Irán, ¿no? Está tratando de controlar las fuentes energéticas en Irán. Ahora, en ese nuevo orden internacional que nos habla, por favor, página, por favor, gracias. En ese nuevo orden, porque van a creer que uno tiene aquí libreto y todo eso, en ese nuevo orden internacional que nos habla Ray, él nos habla en ese libro de la multipolaridad, el multicentrismo, ¿se puede dar en ese enfoque? Es que es inevitable. Con los nuevos ejes de poder. Es que es inevitable. Estados Unidos, digamos que su bienestar, su prosperidad de los últimos años se ha basado en cuestiones muy especulativas, en la moneda, en tener el control del dólar, en el control del mundo, digamos, a través del dólar, el hecho de que Estados Unidos financia su presupuesto con un déficit enorme que ya va por más de 38 billones de dólares, más de 38, que es 38 con 12 ceros, y que, digamos, si no fuera por ese déficit, no hubieran podido construir los portaaviones y todas estas cosas que ellos han construido. Ellos han financiado digamos, la industria militar imprimiendo dinero. Bueno, imprimiendo es una metáfora, emitiendo dinero, que casi todo es electrónico. Claro. Por otra parte, tú ves las cotizaciones de las grandes empresas en bolsa. Eso también es especulativo. Las empresas suben y bajan y no pierden ni un alfiler. Bueno, pero entonces es especulativo. Entonces, en cambio China ha ido creciendo consistentemente con producción real. Ellos tienen la industria, ellos producen vehículos, producen herramientas, no están dependiendo de que unas acciones suban y bajen, como Estados Unidos. Entonces, el hecho de que esto esté sucediendo es lo que tiene muy nervioso a Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese video? Que gente tratando de ver cómo salva a los muebles. O sea, porque o sea, es lo que estamos viendo en última. Nos queda un minuto. Vendo unas acciones, compro Bitcoin, de Bitcoin compro oro. Está tratando de ver cómo salvan los muebles. Eso es una operación que está enmarcada. Pero en un minuto. ¿Y la Venezuela de hoy cómo está ahí? Bueno, está enmarcada en la... ¿Es importante negociar con Venezuela hoy? ¿Es importante comprar con Venezuela hoy? ¿Ah? Bueno, sí, claro. O sea, lo que pasa es que no sé si se puede hablar de negociación en estos momentos. Estamos siendo objeto de agresión y de coerción. Yo creo que va a haber una evolución hacia porque no es sostenible. No es sostenible que Estados Unidos quiera mantener el control de los clientes petroleros del mundo. No es sostenible. Ellos quieren hacerlo porque la energía es uno de los elementos en los que ellos se pueden basar y porque están utilizando los activos que han creado, que son activos de guerra. Es decir, ellos invirtieron tanto en guerra que están tratando de sacar rédito de eso. Entonces, sí, Venezuela va a tener un rol petrolero importante. Sin embargo,
como, digamos, dependiendo de cuánto se prolongue esta situación de control financiero del negocio petrolero, financiero y comercial por parte de Estados Unidos y sus aliados, porque puede ser Repsol o puede ser Eni o lo que sea, dependiendo de cuánto dure eso, pues Venezuela va a tener que, por si acaso, desde ahora seguir desarrollando otros sectores productivos, porque justamente el bloqueo que teníamos petrolero y esta situación nos ha obligado a ser autosuficientes, a llegar a niveles autonómicos de alimentación del 97% y ese tipo de cosas. Y yo creo que debemos considerar que el negocio petrolero está encapsulado en una realidad geopolítica y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo con todo el desarrollo comunal y de todo lo que está haciendo ahorita la doctora Delcy. Todo lo que hemos estado haciendo también durante muchos años. Y con el incremento de la producción en todos los rubros y el incremento del sector, el mejoramiento, el incremento del sector industrial. Entonces, con eso estaríamos jugando una carta segura. Claro, ¿no? Y no confiar en que el petróleo, como se negocia de otra manera, nos va a sacar de abajo. No nos va a sacar de abajo el petróleo. Eso ya está demostrado históricamente. Eso de sembrar el petróleo no funcionó. Tenemos que desarrollar otros aspectos de la economía y ser autosuficientes en lo esencial. Fíjate, y es lo que está haciendo hoy, lo ha hecho Nicolás, lo sigue haciendo Delcy, y tenemos para eso nuestra proyección. Esto es, que pasen un feliz día. Gracias, Emilio, por esa visión, gracias a ti, por todo ese pensamiento siempre que traes aquí, igualmente a la familia de la Simón Bolívar. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Emilio. Gracias.